Buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Iniciamos este encuentro número 2 de la tarea de los CIP, es decir, nuestros IPAs de la tarea 2 Trigonometría. Tal como les dije al inicio de la semana, hoy vamos a mirar a lo que está, o las temáticas que están relacionadas con la resolución de los ejercicios 3 y 4 de esta tarea 2, los cuales abarcan las temáticas de solución de triángulos rectángulos ejercicio 3 y solución de triángulos oblicuángulos, ejercicio 4. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, comparto pantalla. Listo, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? ¿No se ve? Listo, debería verse. ¿Me confirman si se ve? Ah, listo, perfecto. Bien, entonces, en la tarea 2, el ejercicio 3 y 4 corresponden, como les dije anteriormente, a las temáticas de solución de triángulos rectángulos y el ejercicio 3 y el ejercicio 4, solución de triángulos oblicuángulos. La idea es que revisemos y aprendamos a utilizar em, las técnicas para resolver este tipo de triángulos, de este tipo de triángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 3, ¿cierto? Dice, dado el siguiente triángulo rectángulo y el valor de dos de sus lados, determine el valor de sus tres lados, el valor de sus tres ángulos, el valor de los ángulos alfa y teta. Verifique con el software y libre de GeoGebra, perdón, que la solución encontrada analíticamente es correcta. Entonces, bueno, primero que todo, pues tenemos que tener presente este triángulo rectángulo, que es el triángulo de referencia que vamos a utilizar con las etiquetas o los nombres que les están dando a esos valores ahí. ¿Listo? Este es el triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo 90 grados. Y nos están dando los valores de los ejercicios, del dos de sus lados. Les voy a copiar esto, voy a ponerlo por acá. Bien, entonces, empecemos. Bueno, para nosotros resolver triángulos rectángulos, teniendo en cuenta que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Estoy grabando, permítame. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, primero que todo vamos a mirar, recordar o tener presente un criterio de lo que son los triángulos, de los que son en general para todos los triángulos, ¿sí? Entonces, en general, vamos a empezar con eso. No olvidar que para todo triángulo, cualquier tipo de triángulo, sea rectángulo o oblicuángulo, la suma de sus tres ángulos internos siempre es igual a 180 grados.
Siempre. No hay ningún triángulo que no cumpla esta condición. Entonces, por ejemplo, si este ángulo mide, bueno, esto ya es 90, yo sé gráficamente por el dibujito de este cuadrante, que eso significa que ahí está el ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo es 90 grados y este supongamos que vale 30, este pues va a ser lo que le falta a la suma entre estos 90 y este 30 para que me den los 180 que tienen que sumar esos tres ángulos. Entonces, si ese fuese un ejemplo, el ejemplo que estoy yo calculando, trabajando, quiere decir que este alfa vale 60 grados. Entonces, eso lo determinamos a partir de este principio. Por eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Empecemos con esto. ¿Qué nos están dando nosotros? Pues bueno, recordemos nosotros que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman los catetos. Entonces, C1 y C2 son los catetos. Son los catetos porque son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados. Y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, en este caso se etiqueta con la letra H, es la hipotenusa. Se llama hipotenusa. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo con este ejercicio, pues voy a determinar el valor de del lado que esté faltando. Y vamos a clasificar, antes de mirar cómo se resuelve, vamos a clasificar la información. Entonces, mira, en el ejercicio A me están dando el valor del C1 y del C2. Es decir, en el ejercicio A conozco los dos catetos. Los conozco ambos. En el ejercicio B conozco un cateto y conozco la hipotenusa, o sea, cateto e hipotenusa. En el ejercicio C tengo otra vez cateto y cateto conocido con otros valores, pero los conozco. En el ejercicio D conozco un cateto y conozco la hipotenusa. Cateto e hipotenusa. Y en el ejercicio E vuelvo a tener otra vez, me están dando el valor de los dos catetos. ¿Listo? Entonces, yo podría decir lo siguiente, que el ejercicio, los valores que me dan en A o la estructura, los datos conocidos que me dan en A, que me dan en C y que me dan en E son iguales. Me están dando los catetos y quiero calcular la hipotenusa. Y los enunciados o los datos que me dan en los ejercicios B y en el ejercicio D, en los cuales me dan un valor del cateto y la hipotenusa, pues puedo clasificarlo como otro tipo de ejercicio. Entonces vamos a mirar en particular cómo resolverlos. Y para eso vamos a utilizar una herramienta en matemáticas muy poderosa que se llama el teorema de Pitágoras. Es algo que nosotros ya vimos en alguna parte de nuestra formación en matemáticas y es un teorema que me indica la relación entre los lados al cuadrado del triángulo rectángulo y de la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es lo que me hizo el teorema de Pitágoras? Me dice literalmente que la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuando usted la eleva al cuadrado, ese valor siempre tendrá que ser igual al valor de uno de los catetos, puede ser C1 elevado al cuadrado, más el valor del cateto, del otro cateto, también elevado al cuadrado. Y esto que está aquí, pues es el teorema de Pitágoras, no es más, que recita lo siguiente, otra vez, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a aplicar, pero pues obviamente no voy a trabajar con estos valores. Voy a colocar un ejemplo, voy a trabajar con dos ejemplos. ¿Listo? Voy a suponer que tengo aquí este triángulo rectángulo y voy a colocarle las mismas etiquetas que están allá. Voy a suponer que me están dando el valor de los catetos, que este sea, por ejemplo, 12 centímetros y que el cateto 2 sea, por ejemplo, 10 centímetros. ¿Qué es lo que digamos, esos son los datos conocidos? El dato desconocido en este caso, pues es la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y lo vamos a escribir. H al cuadrado es igual a un cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Voy a reemplazar valores. Y entonces cuando reemplazo valores empiezo a analizar.
h al cuadrado, no lo conozco. Como no lo conozco, pues escribo h al cuadrado. Es igual al cateto 1. ¿Cuánto vale el cateto 1? En este ejercicio vale 12 centímetros elevado al cuadrado. Más, voy aquí en la partecita de la expresión. El cateto 2, que en este caso es 10 centímetros, y también elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a volver a escribir aquí la expresión. Simplemente voy a volver a escribir lo que tenía escrito atrás. Listo, y voy a hacer un pare aquí para abrir un espacio de preguntas. Voy a habilitar los micrófonos de la misma manera que hicimos el martes, con mucha mesura, con mucha responsabilidad, no formar desorden. Eh, es que listo, ustedes ya tienen micrófonos habilitados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y recuerden, estamos mirando las técnicas para determinar los lados y ángulos de triángulos rectángulos y empezamos a mirar cómo se utiliza o cómo se aplica el teorema de Pitágoras y ahí vamos. ¿De acuerdo? Bueno, creo que no hay preguntas. Empezamos a resolver las operaciones que están aquí planteadas. Entonces, este cuadrado va a elevar tanto al valor 12 como a la unidad de medida centímetro cuadrado. De igual manera, en el segundo paréntesis, ese cuadrado va a elevar al 10 y va a elevar a la unidad al cuadrado. Es como si este 2 saltara aquí y saltara aquí. E igual para el segundo paréntesis. Ahora resolvemos esto. 12 al cuadrado, ¿qué es? Pues 12 al cuadrado es decir 12 por 12. Y pues 10 al cuadrado, ¿qué es? Es 10 por 10. Esta multiplicación me da 144 y 10 por 10 me da 100. Bien. Acá tengo dos cantidades que tienen igual unidad de medida que son centímetros cuadrados. Entonces yo los puedo sumar. 144 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados, pues serían 244 centímetros al cuadrado. Ahora, acá dice que usted debe calcular h, pero acá dice h al cuadrado. Entonces yo tengo que quitar ese cuadrado. Para poderlo quitar, debo aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Aquí en el lado izquierdo, pues se cancela. Y aquí en el lado derecho voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una propiedad de las raíces que dice que tú puedes separar en dos raíces, es una raíz para cada lado. La raíz de 244 y centímetro cuadrado. Esta, al igual que en esta h, se desaparece y me va a quedar que h, pues entonces ahí es donde saco la calculadora. Esto va a sacar la calculadora. Tengo por acá. Listo, entonces dice que haga la operación raíz cuadrada 244. Acá tengo la raíz cuadrada, escribo 244 y le doy igual. Me da 2 raíz de 61. Ahora, yo también lo puedo escribir como decimal si oprimo esta teclita, que es 15.62. Entonces, esto es 15.62 y recuerden que este cuadrado se fue con esta raíz y queda en centímetros. Y de esa manera yo resuelvo o determino la hipotenusa da cuando yo conozco los dos catetos. ¿Qué me refiero al ejercicio A, al ejercicio C y al ejercicio D? ¿Qué cambia entre uno y otro? Simplemente los valores numéricos. Preguntas hasta aquí, a ver. Buenas noches, profe. No, por mi parte no hay preguntas. Listo, Diana, gracias. Entonces sigamos. Vamos a mirar el otro caso. Digamos, este caso lo podemos llamar caso 1. Se me hizo acá. Vamos a llamar el caso 1, en el que se dan, en los que los catetos conocidos.
y queremos determinar la hipotenusa. Vamos a mirar el otro caso. Caso 2 es el que me dan cateto e hipotenusa conocidos. Y pues debo determinar uno de los dos catetos. El otro cateto, el que no se conoce, que es el caso del ejercicio B y el caso del ejercicio D. Entonces, pues también vamos a plantear acá, para no hacer otro trazo, más bien voy a colocar los valores sobre el dibujo. Les voy a suponer que la hipotenusa es de 20 centímetros y que me están dando el cateto 2, vamos a suponer que es de 8 centímetros. ¿Listo? Entonces organizamos la información. Tenemos que el cateto 1 no se conoce. Tenemos que el cateto 2 para estos valores numéricos que acabo de escribir son 8 centímetros y que la hipotenusa es 20 centímetros. Aplico el teorema no cambia. Para cualquiera de los dos casos, pues el teorema es el mismo, ¿no? ¿Listo? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué es el teorema de Pitágoras? Pues lo mismo, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora, reemplazo por los valores numéricos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Según esta información, son 20 centímetros. Pero esas 20 centímetros los debo elevar al cuadrado. Igual, cateto 1. Según esto, el cateto 1 es la incógnita. Mira, acá dice. Entonces, como es la incógnita, lo escribo lo indicado. Más el cateto 2. El cateto 2 son 8 centímetros. Y también va elevados al cuadrado. Entonces, fíjate que en el lado izquierdo, la hipotenusa se conoce. En el lado derecho se conoce un cateto y se desconoce el otro. Entonces, antes de hacer cálculos, voy a despejar. De tal manera que esta expresión, que es la incógnita, quede solita en el lado derecho. Entonces, este 8 centímetros al cuadrado que está sumando, en el lado derecho, tiene que pasar a restar en el lado izquierdo. Aquí estaba sumando en la derecha, ahora aparece en la izquierda, pero haciendo la operación inversa, que es la resta. Al pasarlo a la izquierda, pues ya no en la derecha claramente pues no va a estar, pero en la derecha quedó la expresión C1 al cuadrado. Ahora sí vamos a empezar a resolver esto. Recuerden que este exponente 2 afecta al valor numérico y a la unidad de medida. Entonces tengo 20 al cuadrado, centímetro al cuadrado, ¿listo? Ahora con el siguiente paréntesis, 8 al cuadrado, centímetro al cuadrado, y eso es igual al cateto 1 al cuadrado. Hago esta operación, 20 al cuadrado, que es 20 por 20, eso da 400. ¿Listo? 8 al cuadrado, que es 8 por 8, pues eso da 16. Y acá pues tenemos los centímetros cuadrados. Y tengo esta expresión. Volver a escribir acá. Son 400 centímetros al cuadrado menos 16 centímetros al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado. Hago esta resta, pues esta resta me da mi 384 centímetros al cuadrado. Sabemos que tenemos que quitar ese cuadrado, pues entonces aplicamos una raíz cuadrada en este lado, aplicamos raíz cuadrada en este lado, se cancela con esta índice y con esa raíz, y pues acá me va a quedar C1. Ahora, vamos y miramos la calculadora y hacemos ese calculito en la calculadora. Entonces borro acá, sería raíz de 384 igual 8 raíz de 6. Oprimo este botón para que me aparezca en decimal, sería 8,59, como el que está a la derecha, el 9 es un 5, ese 9 lo puedo volver 10 y eso finalmente me va a quedar 19,6, ya redondeado.
Y las unidades, pues son en este caso centímetros. Entonces, eso quiere decir que ese cateto 1, que es este que está aquí, tiene un valor aproximado de 19.6 centímetros. Y así utilizamos el teorema de Pitágoras para los dos casos. ¿Listo? Preguntas a ver. Tutor, una pregunta. Sí, señor Crack. Bueno, siempre es regla general que la hipotenusa vaya al frente del ángulo de 90 o Sí, puede señor, darse en otros casos. no, esa es siempre la regla. Esa es siempre la regla y digamos para el lado 1, lado 2, eso sí pueden variar. Sí, los catetos sí podemos escribirse uno abajo o vertical, horizontal, eso no importa. La que sí no puede cambiar es la ubicación de la hipotenusa. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Con gusto, Jesús. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No entendí, profe. Señora, ¿Me puede repetir toda la clase? ¿Y ahí qué? señora, dime, señora. No escucho, no escucho. Se corta. ¿Y ese chavita? Bueno, no escuché. Bueno, miremos entonces ahora, la parte de calcular los ángulos, ¿listo? Para la parte del cálculo de los ángulos, para la parte del cálculo de los ángulos, ya tenemos que utilizar otras herramientas. Esas herramientas que vamos a utilizar para el cálculo de los ángulos se llaman las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, mejor. Las razones trigonométricas son unos cocientes que se establecen entre los triángulos rectángulos, entre los lados de los triángulos rectángulos. Yo sé que ustedes las han escuchado alguna vez. Profe, Señora, ¿está transmitiendo alguna presentación? sí, no, Pues ¿no yo se no ve? la veo. Ahora, Ahora sí, ahora sí. listo, gracias. Gracias, profe. Listo, entonces les decía que yo creo que ustedes las han escuchado, lo que se llaman las razones trigonométricas. Vamos a trabajar solamente las tres básicas o las principales, bueno, digamos las básicas, que son seno, la razón trigonométrica coseno y la razón trigonométrica tangente. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues depende de la información que me esté facilitando el ejercicio. En este caso, pues el triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué me dice la razón trigonométrica? Bueno, como es una razón, es una división y por eso a estas tres razones voy a escribir esta raya horizontal para indicar qué es eso, que es una fracción o una división o una razón. La razón trigonométrica seno me dice que es la división entre el valor de el cateto opuesto a un ángulo sobre el valor del lado de la hipotenusa. Entonces, cuando yo voy a trabajar las relaciones trigonométricas, siempre debo identificar o definir cuál va a ser el ángulo de referencia. El triángulo tiene tres ángulos. Como es un triángulo rectángulo, uno de esos tres ángulos vale 90, que es este que está acá en este cuadrante. Ese no se toma como referencia, pues, porque digamos,
es digamos, ese ángulo, ese valor ya está siempre dado por el simple hecho de que es un triángulo rectángulo. Vamos a tomar como ángulo de referencia, bien sea alfa o bien sea tita. ¿Cuál voy a tomar yo? El que desee, siempre y cuando esa escogencia o esa selección me permita determinar alguna de las incógnitas que quiero calcular. ¿Listo? Ahora, sigamos acá entonces. Supongamos que tomamos el ángulo de referencia de alfa. Ángulo de referencia. Y entonces cuando yo aplico la relación trigonométrica seno, simplemente escribo sen, ya no escribo la O, y en lugar de eso escribo el ángulo de referencia, que en este caso, como les dije, voy a tomar de referencia el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces voy a mirar ahora las etiquetas que está utilizando esta figura. Esta figura está utilizando las etiquetas C1, C2 y H. Como dije anteriormente, C1 y C2 son los catetos y H es la hipotenusa. Entonces me dice acá que escriba en el numerador el cateto opuesto, en este caso, al ángulo alfa. El cateto opuesto es el cateto que está enfrente del ángulo. ¿Qué cateto está enfrente del ángulo alfa? El cateto C1. O sea que, señora, o sea que aquí coloco C1. Ahora, debajo, ¿quién coloco? El valor de la hipotenusa, pero en este caso, pues como estoy trabajando con una figura que solamente tiene valores ahí indicados, aquí escribo H. Voy a suponer, voy a darle valores a estos señores. Este puede ser 6, 8. Este puede ser 3, este puede ser 4, este puede ser 3 y este puede ser 5. ¿De acuerdo? Entonces, para estos valores que yo acabo de colocar acá, de este triángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo acá pequeñito. 5, 4, 3 y este que sea alfa. Entonces, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo de acá que yo llame alfa? ¿3 o 4? 4. 4, muy bien. Que está enfrente. Sobre la hipotenusa que viene a ser ¿quién? 5. 5, perfecto. Y ahí está. Ahorita miramos cómo se resuelve. Por ahora vamos a mirar cómo se plantea. ¿Listo? Bien. Ahora miremos la siguiente razón trigonométrica. Coseno. El coseno es la razón trigonométrica entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ya miramos que el cateto opuesto es el que está enfrente al ángulo. El cateto adyacente va a ser el cateto que está pegadito al ángulo, que está adyacente, que está cercano a él. Entonces, fíjense ustedes, como tomé como referencia el ángulo alfa, este señor tiene un nombre propio que se llama hipotenusa. Y este, pues sabemos que tiene también un nombre que es cateto. Todo ángulo lo forman dos segmentos. En este caso, alfa lo forma un cateto y lo forma la hipotenusa. Si me están diciendo que el cateto adyacente es el que está pegadito al ángulo, entonces el cateto que está pegadito al ángulo en este triángulo rectángulo se llama C2. La hipotenusa siempre va a ser la misma, independientemente de que esté mirando, trabajando el cateto opuesto o el cateto adyacente, la hipotenusa siempre es la misma. Entonces, cuando yo aplico la relación trigonométrica coseno, simplemente escribo cos, escribo el ángulo, que en este caso el ángulo es alfa, y escribo los valores. ¿Quién es el adyacente según este triángulo acá, todo pequeñito que dice acá? 3. 3. Sobre la hipotenusa, ¿qué es? ¿Sigue siendo? 5. 5. Listo. Y ya para finalizar, vamos a mirar la tangente. En la tangente, entonces tenemos que la tangente es la razón, la división entre el cateto opuesto al ángulo
y el cateto adyacente al ángulo. Entonces, igual, el mismo ejercicio. Ya para cuando voy a hacer el cálculo, no escribo toda la palabra tangente, sino solamente escribo tan, escribo el ángulo y la rayita igual. El opuesto, pues sabemos que es 4 y el adyacente sabemos que es 3. ¿Listo? Y esas son las 3 razones trigonométricas que vamos a trabajar en esta parte del ejercicio. Preguntas a ver, antes de mirar cómo se resuelve. Recuerden registrar asistencia en campus, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas. Seguimos entonces. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ya miramos cómo se plantean las relaciones trigonométricas. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se calcula el ángulo? ¿O cómo se utiliza esas razones trigonométricas para hallar el ángulo? Entonces, vamos a trabajar la primera. La primera decía que el seno de alfa, recuerden, es igual a el cateto opuesto, que era 4, sobre la hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Esos valores los escribí acá, mira. ¿Recuerdan? Seno de teta, perdón, seno de alfa es igual a 4 sobre 5. Listo. Entonces, el seno de alfa es 4/5, pero alfa, que es el ángulo, pues yo aún no lo sé. ¿Cómo hago para calcular ese ángulo? Eso lo hicimos cuando nosotros el martes miramos lo que eran las ecuaciones trigonométricas y dijimos, bueno, yo necesito quitar esta función seno. ¿Quién recuerda qué es lo que se hacía para poder quitar esa función seno? ¿Qué es lo que aplicábamos? Seno a la menos 1. Correcto, aplicamos seno a la menos 1 en un lado y seno a la menos 1 en el otro, porque esto es una igualdad. Y para que esa igualdad se me siga conservando, pues tengo que hacer lo mismo en los dos lados. ¿Listo? Entonces, aquí tengo en la izquierda seno de alfa y en la derecha tengo 4/5. Estas dos funciones, al ser unas son contrarias, son inversas las dos, se cancelan entre sí y me queda alfa. Y en el lado derecho, pues queda planteada esta operación, que la voy a resolver en la calculadora. Ojo que hoy revisé los foros y vi un errorcito en un aporte, porque no colocaron la calculadora en modo grados. Hay que ponerla en modo grados. Recuerden que para ¿cómo se llama este simulador, este emulador de calculadora, para sacar los modos es Shift Mode. Entonces yo busco la que diga DEG, esas 3 letras, D de dedo, E de enano, G de gato, DEG, por la palabra en inglés grados, degree, ¿cierto? En este caso, en este dice que el grados es 3. Entonces usted oprime el número 3 y ya su calculadora queda en modo grados. Ojo con eso porque hay que hacerlo. Entonces quiero que aparezca seno a la menos 1, entonces Shift, seno, 4, acá deben colocar, si esto de pronto les aparece, bueno, en ecuaciones, ahí les aparecían algunos negativos, aquí pues todos van a ser positivos, pero si le aparece alguno de estos es negativo, aquí hay que ponerlo negativo. 4 dividido entre 5, cierro paréntesis y le doy igual. El ángulo es de 53.13, ¿sí? El 13 no lo volvemos 4 porque a la derecha del 3 hay un 0, entonces no se amplía 4. Entonces, el ángulo, perdón, es de 53, perdón. Sí, 53.13 grados. Listo. Quiero que ustedes hagan el ejercicio ahí ustedes. Repliquen el ejercicio, pero para el coseno, recuerden, y algunos que lo quieran replicar para el seno. Coseno de alfa, recuerden que es, para estos datos que escribí, es este, y quiero que otros hagan tangente de alfa, es 4 sobre 3. Voy a dibujar acá el triángulo para que no se les olvide, no estarnos devolviendo.
Dijimos que esto era 5, que era la hipotenusa. Dijimos que este era C1, que era igual a 4. Dijimos que este era C2, que era igual a 3, y que pues este es el ángulo alfa. Quiero que ustedes repitan este proceso, ¿cierto? Pero entonces con esto, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en lo que yo les estoy proponiendo? Que acá yo hice con la función seno, y ustedes, pues, uno los van a hacer con coseno y otros con tangente. Y entonces cuando usted saque su calculadora, y si usted seleccionó coseno, pues ya no va a ser que aparezca seno a la -1, sino coseno a la -1. Igual para los que escojan tangente, pues quiero que ahí tienen que hacer que aparezca en la calculadora tangente a la -1. Entonces háganlo a ver y me dicen cuánto les da. Profe, ¿Cómo van? ¿Sí lo están haciendo? sí, profe, ya Listo. tengo el de coseno, ¿Cuánto le doy? 41.41 grados. ¿Con coseno? Sí, Sí. No te va a dar lo mismo. Porque mira que estamos trabajando el mismo ángulo. Estas tres relaciones que planteamos, fíjense que todas son para el ángulo alfa. Entonces, cuando yo hago esto, coseno, bueno, no lo voy a escribir, simplemente voy a hacerlo en la calculadora. Ay, chistoso, yo cerré la calculadora. Bueno, Profe, una pregunta. sí, señor, claro. Tangente -1 también da lo mismo. Debe dar lo mismo. ¿Sí le da lo mismo Sí, o no? sí, todos dan lo mismo. Ah, claro, es que esa es la idea. Lo que quería que miraran ustedes era que yo puedo, desde que plantee bien la relación, puedo utilizar cualquiera, seno, coseno o tangente. Las tres me tienen que conducir al mismo valor. ¿Por qué? Pues porque estoy calculando el mismo ángulo. ¿Sí me hago entender? Como estoy calculando el mismo ángulo, pues entonces las tres razones trigonométricas me tienen que llevar al mismo resultado. Vamos a hacerla así solamente en la calculadora, ¿vale? Pues mira, por ejemplo esta, ya sabemos que aquí aplicamos coseno a la -1, se va el coseno, queda solo alfa, y en la derecha queda coseno a la -1 de 3 sobre 5, entonces sería shift coseno 3 dividido entre 5, ¿listo? Y igual. Y mira, otra vez 353.13, claro, tiene que dar lo mismo porque estoy calculando el mismo alfa. Listo, ahora vamos por la de tangente. Tangente, aquí aplicamos tangente a la -1, aquí también tangente a la -1, se va el tangente, queda solo alfa. A la derecha queda tangente a la -1 de 4 sobre 3 y saco la calculadora, shift, tangente a la -1, ahora los números son 4 dividido entre 3 y listo, igual. Entonces, ¿a qué voy? A lo que voy es a lo siguiente. Ya en la primera parte, cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, yo ya calculé los tres lados, ¿ok? Ya sé los tres lados, ya sé los dos catetos y sé la hipotenusa.
Entonces, ¿qué hago ahora? Escojo uno de los dos ángulos. Si quiero, escojo alfa. Si quiero, escojo tita. Perfecto. Y ahora, como ya conozco todos los tres lados del triángulo rectángulo, usted tiene libertad de decidir si el ángulo que usted seleccionó lo calcula con seno o con coseno o con tangente, con el que usted quiera. Las tres le van a servir porque si usted ya conoce los tres lados del triángulo rectángulo, pues las tres, no, puede utilizar cualquiera de las tres relaciones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, entonces, esa partecita. ¿Cuánto fue que nos dio alfa? Lo borré. ¿Qué lo hice? Acá sí lo borré. Pero recuerden que alfa nos dio 53.13 grados. Y ahí vamos. ¿Listo? Ahora, vamos a aplicar ahora, o sea, el otro ángulo usted lo puede aplicar con razones trigonométricas si quiere, perfecto. Pero yo quiero, digamos, para empezar, digamos, a tener un poquito de conocimiento de todas estas reglitas, son muchas, pero a medida que las va utilizando uno, pues se las va como casi que de manera mecánica aprendiendo. Vamos a aplicar esta reglita. Para todo triángulo, la suma de sus tres ángulos internos siempre es igual a 180. Ojo con lo que yo escribí ahí. Yo escribí para todo triángulo. No hice la restricción de triángulo rectángulo. Dije para todo triángulo. Y el triángulo rectángulo, pues obviamente es un triángulo. Entonces, voy a empezar a escribir eso con una ecuacioncita. Entonces, voy a empezar por acá. Empiezo por escribir alfa. Alfa. Sigo escribiendo esto. Tita. Y ahora escribo este cuadrito. Este cuadrito escrito en números se escribe pues así, 90 grados, porque es un ángulo recto. Y el principio me dice que si usted suma estos tres, esto le da 90 grados. Entonces, esto da, perdón, 180 grados, qué pena. 180 grados, ahí está. Ahora, resulta que por medio de las razones trigonométricas, yo calculé alfa. Usted si quiere poder calcular primero tita, perfecto, no hay problema. Pero en el ejemplo que yo les acabo de nombrar, calculé fue alfa. Entonces, alfa vale 53.13. Entonces lo escribo. Tita aún no lo sé. Y voy ahí. Voy a volver a escribir lo que estaba acá para no devolverme. Un poquito más grande. Y listo. Entonces, mira algo. Estos dos ángulos son valores numéricos que los puedo sumar y los puedo operar entre sí. Y de estos dos me tiene que dar un solo valor. Y ese valor en este caso es 9 y 5, 143.14. ¿Y esto qué es? Pues una ecuación lineal, lo que vimos en la tarea 1. Entonces ya sabemos despejar ecuaciones. Lo que está sumando lo paso a restar. Entonces, este 143.13 que está sumando, tengo que pasarlo a restar al lado izquierdo. Y pues ahora hago esta restica. ¿Esa resta cuánto me da? 180 menos 143. 36.87. Gracias, 36.87 grados. Muchas gracias. Y listo. Ya determiné los tres lados y los tres ángulos. Entonces vamos a hacer acá un resumen de todo lo que hicimos, paso a paso. No es la única manera, como les digo. Ustedes pueden, digamos, es más, mire, ustedes pueden calcular ustedes deciden cómo calculan. Lo que pasa, digamos, yo escogí digamos, llamémosla esta receta. Entonces, yo primero, ¿qué hice? Utilicé el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Y al utilizarlo ya supe los tres lados. Listo. Perfecto. Después, ¿qué hice? Después utilicé las razones trigonométricas, alguna, ¿no? Una de las tres. ¿Y para qué? Pues para calcular un ángulo, uno de los ángulos conocidos. Bien sea alfa o bien sea tita. Y después, ¿qué apliqué? Pues apliqué el principio de que la suma de alfa más tita más el ángulo 90 grados es igual a 180 y de esta manera calculé el otro ángulo.
¿Listo? Entonces, digamos, son los 3 pasitos que hicimos en este ejercicio 3. Entonces, usted puede, si digamos ya tiene un poco de práctica o digamos ya me comprendió un poquito mejor la explicación, usted podría analizar y decir, bueno, si yo tengo 2 lados, yo con 2 lados podría calcular un ángulo antes, perfecto. Es más, usted si quiere puede utilizar solo razones trigonométricas y lo puede calcular todo. Pero digamos, yo lo hago así, ¿por qué? Pues porque quiero que miremos que existen diferentes herramientas, como son el teorema de Pitágoras, perdón, las razones trigonométricas y el teoremita que es la suma interna de los ángulos para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Preguntas a ver. ¿Bien? Bien, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces ya con esos elementos, obviamente con los valores numéricos que a ustedes les aparece ahí, pues vamos a resolver, van a resolver, no vamos, sino van a resolver. Entonces, ese ejercicio 3. Vamos al 4, de una vez que nos rindió un poquito esta parte. Voy a borrar esto. Vamos al 4. Entonces, en el 4 me hablan de solución de triángulos oblicuángulos. Y también me dan una gráfica. Esta gráfica es la gráfica de triángulo de referencia. Y es supremamente importante entender esa gráfica y utilizarla de manera correcta. Y al igual que en el ejercicio 4, pues tenemos que resolver, determinar todos los lados y todos los ángulos de ese triángulo oblicuángulo. Y acá me dan valores. ¿Listo? Entonces, vale, cuidado. Tenemos estos valores. Vamos a mirar o qué técnicas me sirven a mí para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, hay que tener presente lo siguiente, muchachos. Estos son triángulos oblicuángulos, es decir, este no tiene ningún ángulo 90 grados. No tiene ninguno, ni alfa, ni gamma, ni beta, tienen ángulo de 90 grados, son de 90 grados. Todos son diferentes de 90 grados. Y entonces aquí quiero que aprendamos algo importante, antes de mirar las técnicas, que aprendamos a ubicarnos, ¿listo? Entonces voy a hacer una tablita. Digamos, en esta tablita voy a escribir aquí el ángulo en un lado y en el otro extremo el lado opuesto. Y esto va a ser determinante para yo saber qué técnica tengo que utilizar. Entonces, hay 3 ángulos, pues tengo que hacer 3 filas. Los ángulos son alfa, beta y gamma. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es el lado que está enfrente de alfa? A ver, quiero que me digan cuál es el lado que está enfrente del ángulo alfa. Y me digan la letra. A. Ah, perfecto. A. ¿Cuál es el lado que está enfrente de beta? El B. B. El B, correcto. Y el que ya, pues, no nos queda opción, ya el otro es C, que está enfrente de gamma. Perfecto. ¿Por qué hago esto? Porque, digamos, cuando yo organizo la información así, yo sé qué tipo de técnica utilizar. Y vamos a utilizar solamente 2 técnicas, que van a ser la ley del seno, ¿listo? O la ley del coseno. Y entonces, todavía no las voy a escribir, simplemente voy a escribir es cuándo la utilizo. Entonces, yo voy a utilizar la ley del seno si conozco, ojo con lo que voy a escribir, si conozco el valor
de un ángulo y su lado opuesto. Es decir, si yo hablase de esta tabla como la tengo acá, yo utilizo la ley del coseno si conozco toda una fila, bien sea la fila donde está esta primera fila, bien sea si conozco los dos datos de la segunda fila o si conozco los dos datos de la tercera fila. ¿Ok? Ahorita lo hacemos con números para darnos cuenta. Ahora, ¿cuándo utilizo la ley del coseno? Pues en el caso contrario al anterior, es así de sencillo. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejemplo para comprender. Entonces, voy a volver a hacer aquí la tablita. Ángulo, lado opuesto. Entonces vamos, por ejemplo, tenemos este ejemplo A. Empecemos. Alfa. Alfa se conoce y ¿cuánto vale? Les pregunto. Los datos del ejercicio A. 49.18 grados. Correcto. O sea que sí se conoce. A se conoce. Sí, 6.32. Correcto, muy bien. Ahora vamos acá. ¿Beta se conoce? No. Le hago un signo de pregunta. ¿B se conoce? No, Ahora que estamos en los datos de A, tampoco se conoce. Gamma, ¿se conoce? No. No. ¿Y C se conoce? Sí, vale 3.61. Entonces pregunto, ¿esta organización de esta tabla cumple con esta condición o no cumple? Sí, la primera fila. Conozco todos los datos de la primera fila, o sea que sí cumple la condición de que se conoce todos los dos datos de alguna de las filas. Entonces, de una vez, ya, ley de seno, ya. ¿Listo? Para de contar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a mirar ahora los datos de B. Recuerden, o sea, hasta el momento no les he dicho o no les he recordado porque tal vez ya de pronto han repasado algunos. No les he dicho cuál es la ley del seno o cuál es la ley del coseno. Solamente estamos aprendiendo a organizar la información para saber cuál de las dos reglas utilizar. Entonces vamos para los datos de B. El ángulo alfa se conoce. Vamos en B. Sí, 134.22. Correcto, muy bien. ¿El lado A se conoce? No, No, No. para preguntica. Ahora vamos para beta. ¿Beta se conoce? no, No. ¿El lado B se conoce? No. Así, Sí, 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 Sí. 8.06. exacto. Ahora, gamma se conoce? no. No. ¿Y C se conoce? Sí, 5.51. Listo. Entonces, mira lo que pasó acá. No hay ninguna fila donde conozca todos los valores, ni el lado y el ángulo. Entonces, esto ya me está diciendo que aquí no puedo utilizar ley del seno y me toca utilizar ley del coseno. ¿Se comprende esa primera partecita de la organización de la información? Sí, profe. Listo, entonces eso es lo más difícil, porque lo otro es matemático y la parte matemática es como, digamos, como el deporte, ¿sí? O sea, un deportista se hace con práctica, es pura práctica, ¿sí? Usted aplica una regla y la empieza a hacer ejercicios. Entonces, la matemática es eso, son hacer y no desfallecer. A veces uno, digamos, digamos, se frena con el primer obstáculo, de pronto algo que no entendió, pero no, hay que hacerle y uno ahí va adquiriendo mucha práctica. Ahora sí, vamos a la parte, digamos, la estructura de esas dos reglas, de esas dos leyes. Y vamos a empezar por la ley del seno. ¿A mí qué me dice la ley del seno? La ley del seno me dice que cuando usted coge uno de sus lados
y lo divide por el seno del ángulo opuesto a ese lado. Ya sabemos que el ángulo opuesto a A es alfa. Y después usted coge otro lado y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto de ese otro lado. Ya sabemos que son B y beta opuestos. Y después usted coge el tercer lado y lo divide por el seno del ángulo opuesto a ese lado. Resulta que usted siempre va a poder establecer una igualdad entre esas tres divisiones. Eso siempre le va a dar igual. Es algo muy curioso, pero es una relación que obviamente descubrieron los matemáticos hace muchos años atrás. Pero eso se cumple, ¿sí? Siempre. Si usted coge el lado y lo divide sobre el seno del ángulo de opuesto, ahora hace lo mismo con los otros dos pares, pues va a pasar que eso siempre va a ser igual. En algunos libros lo escriben así, en otros libros lo hacen invertido, o sea, ponen arriba el seno y abajo el lado. Los dos son completamente válidos y los dos son completamente correctos. ¿Qué va a pasar? O que digamos, dirá, bueno, estudiante dice, pero bueno, ¿cuál utilizo? Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Si lo que usted desconoce es el lado, utilice esta de arriba. Si lo que usted desconoce es el ángulo, utilice esta de abajo. ¿Por qué? Porque si usted desconoce el lado, la incógnita le va a quedar en el numerador y usted se va a ahorrar un pasito en el despeje. Solo un pasito. Ahora, si esto lo confunde, lo embolata, ¿cuál? Pues escribamos, entonces olvide este criterio, pero ese, digamos, es el consejo que le doy. Es para ahorrarse simplemente un pasito. Ahora, si lo que ustedes conocen es el ángulo, pues utilice este. ¿Listo? En este ejemplo, es que acá, porque estos datos sí no me los puedo inventar. Pero entonces voy a plantearlos y les dejo de tarea la solución. ¿Vale? Entonces, voy a empezar por el caso A. Que se me hizo el A. Acá. Bueno, aquí los tengo también. Voy a volver hacia aquí rápidamente la tablita. Que ya sabemos que el A es con el seno, ¿no? Entonces, alfa 49.18 a 6.32. B, no lo sé. Beta, no lo sé. Pero perdón, cambié, fue de lado, qué pena. Este ángulo no lo sé. Y este lado, 3.61. Listo. Ángulo, lado. Entonces, usted va a decidir, usted decide. Entonces, usted ya sabe que esta fila sí o sí hay que utilizarla. O sea, esta fila sí o sí hay que utilizarla porque son los datos conocidos. Esta segunda fila, empezando, no la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque fíjense que no conozco ninguno de los datos de esta segunda fila. Y esta tercera fila sí la tengo que utilizar porque de esta tercera fila conozco al menos uno de los dos datos. ¿De acuerdo? Ojo, estamos solamente moviéndonos en la parte del lado de la ley del seno. Entonces recuerden que yo les he escrito tres. Una, mire, una, dos y tres. Usted va a tomar dos de esas tres. Y esas dos de esas tres que va a tomar son estas que acabo de señalar aquí. Entonces, usted ya no va a escribir las tres fracciones, solamente va a escribir la primera y la tercera, para este ejemplo. ¿Por qué la primera y la tercera? Porque de la primera fila conozco los dos datos y de la tercera fila conozco uno de los dos datos. Ahora, como la incógnita es el ángulo, usted va a empezar por escribir esa incógnita, seno de gamma. Sobre C, recuerden, voy a escribir en forma general primero. Seno de alfa sobre A. ¿Listo? ¿Por qué no escribo la de B? Pues porque, o la segunda fila, porque no conozco nada de ese señor, nada de esa segunda fila. Ahora sí empieza a reemplazar datos. Seno de gamma sobre C, que vale 3.61 centímetros, tiene que ser igual al seno de alfa, donde el seno de alfa es de
49.18 grados sobre A, que vale 6.32 centímetros. Entonces, como la idea es calcular este ángulo, esto que está dividiendo, vas a multiplicar $3.61 centímetros por el seno de 49.18 grados sobre 6.32 centímetros. Esto es el seno de gamma. Se cancelan centímetros y se cancelan centímetros. Y bueno, esto lo van a hacer en calculadora y les va a dar un número. Vamos a suponer que ese número les da un valor. Valor 1. No sé cuánto es, pero no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Es que seno de gamma es igual al valor 1. ¿Qué es lo que quiero que vean? Lo que quiero que vean es que esto que está aquí, esta estructura es exactamente igual a lo primero que hicimos acá. Mira, el seno de un ángulo igual a un número. Seno de un ángulo, acá se llama alfa, igual a un número que es 4/5. Y miren lo que tenemos acá. Pues exactamente lo mismo. Seno de un ángulo, que es gamma, igual a un número. ¿Qué hacemos para quitar ese seno? Seno a la menos 1. Correcto. Y calculamos el ángulo. Ahora, ¿cuántos ángulos, ya calculando el valor de este ángulo, o sea, vamos a suponer que listo, lo sé, ya lo calculé, me da esto. En este ejemplo, ¿cuántos ángulos ya tendríamos calculados? O sea, ya haciendo este cálculo, ¿no? ¿Cuántos en total? Tendríamos 2, nos faltaría 1. Dos. Nos faltaría uno. ¿Y cómo lo podemos calcular ese tercero? Haciéndolo en la... Mira, si tú tienes dos ángulos, fácilmente puedes calcular el tercero, porque la suma de los tres, ¿cuánto tiene que dar siempre? 180. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, ya con dos ángulos puedes calcular el tercero. Y ya con el tercer ángulo, entonces usted puede ya otra vez plantear la ley del seno y resolver el ejercicio. ¿Listo? Eso sería para la ley del seno. Preguntas a ver. O sea, la cuestión es analizar la información y saberla utilizar para resolver el ejercicio. Repito, ¿qué fue lo que hicimos en este ejercicio? Organizamos ángulo y lado opuesto en una tabla. ¿Para qué? Para saber si puede aplicar la ley del seno. ¿Cuándo sé que puedo aplicar la ley del seno? Cuando conozco toda una fila, es decir, ángulo y lado opuesto. Es el ejemplo, el caso del ejercicio A. Apliqué la ley del seno. Al aplicar la ley del seno, calculé el ángulo gamma, o sea, calculé el segundo ángulo, y al calcularlo ya tengo el valor numérico de 2 de los 3 ángulos de ese triángulo oblicuángulo. Si usted conoce 2 de los 3 lados, de los 3 ángulos, perdón, de cualquier triángulo, el tercer ángulo fácilmente lo calcula aplicando la reglita de que la suma de los 3 ángulos internos de todo triángulo siempre da 180. Así rápidamente, a ver si comprendemos esa regla. Tengo un triángulo cuyos ángulos son 45 y 55. ¿Cuánto vale el tercer ángulo? 80. Perfecto. Porque la suma de los tres tiene que dar 180. Y ese es el principio que se establece. Entonces, voy a hacer acá con chulitos lo que digamos, es decir, lo que dije hablado ahorita. Esto se calculó acá. Esto lo calculamos con el criterio de que la suma interna de los tres ángulos internos siempre es 180. Y entonces, usted como ya sabe utilizar la ley del seno, va a tomar los datos de la fila 1 y los datos de la fila 2 y de esa manera calcula el lado B. ¿Listo? Es decir, es aplicar 2 veces la ley del seno. Ese principio aplica. Vamos a mirar. Ya dijimos que el primero era ley del seno, el segundo, ley del coseno, el tercero, aquí fácilmente uno se puede dar cuenta, mira, alfa, A no está, beta, B no está, C, gamma no está.
O sea que esta también es ley del coseno. Seguimos mirando. A, B, C. Esta claramente no hay ningún ángulo, entonces claramente esta es ley del coseno. Ahora miremos esta. A y alfa. Se conoce lado y ángulo. Otra vez, ley del seno. Entonces, estos dos, este primero y este último, se hacen con ley del seno. De hecho, miren que tienen las mismas etiquetas, ¿no? A, alfa, C y C. Cambian son los valores numéricos. ¿Listo? Entonces, ahí tienen para que lo analicen. También la idea es dejarles como una idea. Bueno, la redundancia, digamos, el objetivo es darles una idea de cómo resolverlo, más no hacérselos todo, para que empiecen ustedes a rayar, empiecen ustedes a analizar cómo organizan esa información que les estoy dando. Vamos ahora sí a la ley del coseno. ¿Listo? Y para la ley del coseno, entonces, digamos, la reglita dice lo siguiente, que un lado al cuadrado, por ejemplo, este lado al cuadrado, tiene que ser igual a otro lado elevado al cuadrado más el tercer lado elevado al cuadrado menos el producto entre 2 y estos dos lados por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos lados? B y C, ¿qué ángulo están formando? Alfa. Alfa. Y usted plantea la ley del coseno para los tres lados, tanto para A al cuadrado, como para B al cuadrado, como para C al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para el caso de B al cuadrado, pues es A cuadrado. ¿Por qué A cuadrado? Pues porque no lo he nombrado. ¿Cuál me falta nombrar acá? Pues me falta nombrar C cuadrado. Dos veces estos dos lados por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que forman los lados A y C? Beta. Beta. Y finalmente para C, pues sería B cuadrado más perdón, en orden sería A cuadrado, B cuadrado, menos 2A por B, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. A y B, que es este, gamma. Y esa es la ley del coseno. En esta, pues sí, voy a ¿qué? Em, mm, mm. Aquí, pero que aquí hago una corrección. Porque mira, aquí tengo alfa, beta, tengo dos ángulos. Estoy ubicándome en el ejercicio C. Aquí tengo dos ángulos, calculo el tercero, que sería gamma, y al calcular el tercero, perdón, esta es ley del seno también. Hago la corrección. En el C, ¿qué hay que hacer? Primero hay que calcular el ángulo, el tercer ángulo, que es este. Y con ese tercer ángulo ya tendría ángulo y lado opuesto. O sea que ese también es ley del seno. Bueno, vamos a hacer ley del coseno. En esta sí les voy a ayudar con el D. Pues, por ejemplo, vamos a tomar, en este caso, fíjense que al ser ley del coseno, en este ejercicio D no tengo ningún valor del ángulo, solo tengo todos los lados. Entonces, en este yo puedo utilizar cualquiera de estas tres que están acá. Por ejemplo, puedo seleccionar la tercera estructura que acabé de escribir. ¿Qué voy a conseguir con esta estructura? Pues poder calcular la incógnita que va a ser el ángulo. Al cuadrado más, ¿cuánto vale B? 2.75.
menos, no me alcanzó el espacio, 2 por A, ¿cuánto vale A? 4.96. Por B, que es 2.75. Por el coseno del ángulo, que es gamma. ¿Listo? Entonces, empiezo a despejar. Pues voy a escribir acá sobre esta línea verde para no pasar a la otra hoja. Entonces, mira, estos dos están sumando, estos dos tienen que pasar a restar. Lo hecho es con las letras y al final reemplazar, pero bueno, ya que ya lo hice así. Y en el lado derecho me queda 2.496 por 2.75 por el coseno de gamma. Todo este término está multiplicando. Todo ese término tiene que pasar a dividir. Igual al coseno de gamma. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer este cálculo. Lo podemos hacer de una vez. Es decir, todo de una vez. Entonces mira cómo se hace. 3.92 al cuadrado menos 4.96 al cuadrado menos 2.75 al cuadrado. Eso es el numerador. Y aquí voy a darle igual. Ahora le voy a decir dividido y voy a abrir paréntesis. Ahora voy en el denominador. Menos 2 multiplicado por 4.96 multiplicado por 2.75. Y cierro paréntesis y le doy igual. Me dio 0.615. Entonces, este cálculo me dio 0.615. 35. Listo. Y esto me da igual al coseno de gamma. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué tengo acá? Pues otra vez tengo acá esta estructura. Una función trigonométrica con un ángulo. Tengo que quitar el ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues lo que tengo que hacer ahí es coseno a la menos 1, coseno a la menos 1, ¿cierto? Se cancela coseno, se cancela esto, me queda solo el ángulo. Saco la calculadora y oprimo Shift, coseno y escribo ese número. Ahí oprimo la tecla ANS porque la tecla ANS es una tecla que me está diciendo que ese es el último resultado que usted hizo o que apareció en la calculadora, que es este, 0.61575 y le doy igual. Y ese ángulo da 51.993. Listo, entonces, si yo hago la tabla, cuando yo hago la tabla para ese ejercicio C, perdón, este ejercicio D fue el que trabajamos, sí, D. Entonces tengo que alfa no se conoce, A es 4.96, beta no se conoce, B es 2.75 y gamma lo acabo de calcular y es 51.993 y C es 5.51. Entonces usted tiene dos opciones. ¿Cuáles?
volver a aplicar la ley del coseno, como acabo de mostrar en este proceso, para calcular bien sea el ángulo alfa o bien sea el ángulo beta, o como usted ya conoce todos los datos de la tercera fila, puede aplicar la ley del seno. O sea, usted es libre de escoger cuál de las reglas aplica ya cuando usted conoce el valor de este ángulo. ¿Listo? Y ese es digamos, ese sería lo de la ley del coseno. Preguntas, a ver, un poquito denso, pero bueno, esas son las dos reglitas. Preguntas. Profe, yo tengo una duda. Sí, señora, dime, señora. ¿Por qué el numeral C no es ley de coseno, sino ley del seno en el ejercicio? ¿En el C? Sí. Cuando acaba de hacer la corrección. Sí. Listo. Entonces miramos así. Entonces, empecemos a ver. Entonces, en los datos del C, tengo que alfa vale 58.15 grados. Beta vale 51.24 grados. Gamma no lo sé. Alfa no lo sé. B no lo sé. Y C vale 5.51. Listo. Si yo plantease la ley del coseno acá directamente, me doy cuenta de que no tiene solución. ¿Sí? Para cualquiera. ¿Por qué? Porque para la ley del coseno sí necesito saber por lo menos dos lados. Ahora, ¿por qué sé que es la ley del seno en este caso? Porque, mira, cuando usted aplica el principio que dice que 58.15 grados más 51.24 grados más gamma me tiene que dar 180 grados, entonces usted con este proceso, usted sabe cuál va a determinar cuál es el valor de este ángulo desconocido. Usted lo que hace es, digamos haciéndolo rápidamente, sería 180 menos, abro paréntesis, la suma de estos dos ángulos conocidos, 58.15 más 51.24. ¿Listo? O sea que este tercer ángulo, o sea, obviamente aquí, ay, perdón, aquí omití bastantes pasitos y eso me dio 70.61. Entonces, esto ya me da 70.61 grados. Y entonces, mira, ¿qué fue lo que logré al calcular ese tercer ángulo? Pues determinar los valores de toda una fila. Y si yo tengo los dos valores de una sola fila, es decir, ángulo y lado opuesto, ¿qué aplico o qué puedo aplicar? Ley del seno. Es decir, hay que hacer un pasito adicional, que es lo que acabo de escribir, para poder aplicar la ley del seno. Inicialmente no la podría aplicar porque faltaba este dato, pero al calcular este ángulo, pues ya puedo aplicar la ley del seno, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo, entonces, otra pregunta, a ver. Entonces, mira, si no hay más preguntas, vamos a hacer lo siguiente, para no extendernos tanto, porque ya llevamos horita y media. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente mirar las comprobaciones en el GeoGebra. Con eso empezamos el sábado, en la mañana. Los que de pronto no puedan estar, pues obviamente pues tocaría mirar la grabación. Entonces empezamos el sábado con lo que es la ley de las verificaciones con el GeoGebra y si es necesario pegamos una repasadita creo que sobre esta ley del seno y del coseno, que es un poquito más complejo que el mismo ejercicio 3. Sí, John Freddy, usted tiene el micrófono habilitado. Todos tienen el micrófono habilitado, señor. Buenas noches, profe. Hablando de eso, cuando realicé el ejercicio del triángulo oblicuo, cuando hice la comprobación en GeoGebra, pues no pude hacer como que los lados y los La ángulos tan construcción, precisos como me habían dado. no. Exactamente.
Sí, no, ahí en los oblicuángulos vamos a hacer la verificación solamente en cálculo simbólico, la parte matemática, porque la construcción o sea, es interesante hacerla, porque la verdad es interesante en el sentido de que uno maneja muchos principios geométricos al hacerla, pero tiene su grado o sea, tiene que hacer el proceso como muy riguroso. Entonces, más bien en el 4, eso lo miramos el sábado, vamos a verificar solamente la parte matemática, como si mirar que la solución de la ecuación me da, no la construcción geométrica en el 4. En el 3 sí vamos a hacer la construcción geométrica porque es mucho más fácil hacer un triángulo rectángulo que un triángulo oblicuángulo, o sea, la construcción en el GeoGebra. Pero eso lo miramos el sábado, ¿vale? Para no extendernos tanto Vale. ya esta noche. Listo, listo, vale. Muchas gracias. Listo, ya no hay problema, con gusto. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, como les dije, la idea era no extendernos tanto, porque, bueno, no cansarlos tanto con tanta habladera acá. El sábado continuamos y empezamos con las construcciones del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Bueno, más que construcciones, más bien las verificaciones. En el 3 vamos a hacer construcción y en el 4 solamente verificación. Y si vemos que con lo que vimos hoy, de aquí al sábado, hay todavía dudas, pues no importa, repasamos otra vez ley de seno, ley del coseno, o lo que haya que repasar. Ustedes me dicen el sábado y miramos. Entonces, pero ahora pues vayamos intentando adelantar cosas. Listo, entonces por hoy no sería más. Les agradezco mucho su atención, su escucha y la participación. Y bueno, estamos en contacto. Les recuerdo, ya los foros los terminé de revisar hoy. Algunos ya han hecho aportes, otros no. Algunos ni siquiera han seleccionado la letra. Los estudiantes que no se han inscrito a los CIPAS de primera matrícula, háganlo. Recuerden que son 50 punticos que no caen mal. Y pues bueno, ahí estoy pendiente de cualquier duda, inquietud que tengan. Que pasen buena noche y nos vemos el sábado. Se cuidan. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.